Mateo capítulo 15, oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de poder estar aquí reunidos una vez más, listos para estudiar tu palabra, listos para recibir de ti por el poder de tu Espíritu a través de ella. Así es que bendice este tiempo, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, abre nuestros ojos. Estábamos cantando ahorita, abre los ojos de mi alma. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos las cosas como tú las ves. No como yo las veo, como mis hermanos las estén viendo, sino como tú las ves. Y que podamos, Señor, con el corazón sentir que eres tú el que nos estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, Mateo capítulo 15. La semana pasada llegamos hasta el versículo 10, creo, y vimos cómo los escribas y los fariseos que eran de Jerusalén o vinieron desde Jerusalén se acercaron a Jesús en el área de Galilea en donde estaba para hacerle una pregunta que para ellos pareciera ser que era de suma importancia. Y la pregunta era que por qué los discípulos de Jesús quebrantaban, y en su Biblia debe de decir lo mismo que en la mía, la tradición de los ancianos. Noten que no decía quebrantaban el mandamiento de Dios, porque no era un mandamiento de Dios, era una tradición la que estaban quebrantando. Quebrantaban la tradición de los ancianos. ¿Cuál era esa tradición? De que no se lavaban las manos cuando comían pan. Ahora, como lo aclaramos la semana pasada, no se trataba de lavarse las manos como uno lo hace antes de sentarse a la mesa para comer, etcétera, etcétera. Se trataba de diferentes ceremonias que tenían, a través de las cuales se lavaban las manos de diferentes maneras, según lo que estaban comiendo, de acuerdo a los platos o vasos que estaban tocando, etcétera, etcétera. Porque sentían que si no se lavaban las manos, cualquier cosa inmunda que trajeran en las manos, al comer el alimento, esa cosa inmunda iba a entrar en su sistema e iba a permanecer en ese lugar, y eso iba a contaminarlos ceremonialmente, y entonces no iban a ser puros delante de Dios. Esa era la idea de la tradición. El Señor les dice que ellos eran los que estaban quebrantando, pero no las tradiciones, sino que estaban quebrantando los mandamientos de Dios por cumplir con algunas de sus tradiciones. Sí, en el versículo 4 les dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre también. Y también el que maldiga a su padre y a su madre morirá irremisiblemente, ¿verdad? Pero ellos decían, aquellos que querían honrar a su padre y a su madre con las finanzas, ayudándoles financieramente, les decían que cualquiera que diga a su padre o a su madre que todo lo que tenían, que con lo que le podrían ayudar era ofrenda para Dios, entonces ya no tenían por qué ayudar a su mamá y a su papá. Con el solo hecho de decir, esto es de Dios, esto ya lo predestiné, ya lo predispuse para dárselo a Dios en manera de ofrenda, manera de diezmo, lo que fuera, entonces ya no puedo ayudarte con ello, aunque el padre estuviera y la madre estuvieran en una situación precaria económicamente hablando. Sí, entonces la tradición les daba la licencia de no ayudar a sus padres porque simplemente declaraban que lo que tenían era de Dios. Y les mencioné, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que el Señor prefiere misericordia y no sacrificio. Así es que si usted lo único que tiene es su diezmo que ya separó para darlo en la iglesia, o tiene su ofrenda que ya separó para darla en la iglesia, y de repente su madre y su padre tienen una necesidad, o su madre o su padre o un hijo o un primo, lo que sea, tiene una necesidad, y usted sabe que la necesidad es legítima, escúchenme bien lo que voy a decir, no tiene nada de malo que tome parte de su diezmo, parte de su ofrenda y ayude a su familiar, ayude al necesitado con ello. Mucha gente me critica mucho por decir eso, pero eso es lo que yo entiendo en la palabra de Dios, es lo que yo entiendo que la palabra de Dios dice. Porque el Señor entiende que estoy mostrando misericordia a la persona necesitada en lugar de presentarle mi sacrificio. Ahora, si usted es de esas personas legalistas que dicen, no, el diezmo es del Señor y no lo puedo tocar para nada, entonces por favor siga poniendo su diezmo ahí en la cajita que tenemos allá afuera. No hay ningún problema con ello. Si eso es lo que si esa es su convicción, por favor, no quiero yo quitarle esa convicción. Simplemente le estoy diciendo que esto es lo que la palabra de Dios dice. Y por las palabras que el Señor Jesucristo les dice aquí, entonces queda dentro en su contexto de que a veces es mejor ayudar al necesitado, ¿sí?, que traer el diezmo al alfolí. ¿Sí? Si eso es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Si el necesitado soy yo, ¿verdad?, y quiero suplir una de mis necesidades o deseos, así es que hoy no voy a diezmar, no voy a ofrendar porque tengo necesidad de esto, entonces
ahí ya podemos platicar. Pero eso es lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Y luego les dice ahí en el versículo 8, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, hablando de que el no ayudar a los papás porque la que le hubieran podido ayudar o la cantidad con la que le hubieran podido ayudar era del Señor, es una tradición, y no estaban entonces honrando el mandamiento, estaban obedeciendo enseñanzas sin sentido presentadas por el ser humano, ¿sí? Y vimos cómo puede uno hacer las cosas de una manera indigna delante del Señor, porque podemos estar cumpliendo con tradiciones, podemos estar cumpliendo con ciertas costumbres que tenemos, pero no estamos haciendo las cosas de todo corazón como el Señor desea. El Señor quiere que lo que hagamos, poco, mucho, ¿sí? Lo hagamos de todo corazón, lo hagamos completamente entregados a lo que estamos haciendo para Él, no a medias, ¿sí? Entonces, no se, como decimos en Mexicali, no se clave tanto en cuánto, y claves en ser fiel con lo poco que el Señor le dé. Sí, porque un día nosotros todos queremos oír esas palabras en el cielo, ¿no es cierto? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ¿quién decide si lo que le está dando el Señor a usted es mucho o poco? ¿Quién sabe? Usted y Dios lo saben. Y como usted lo interprete, pero si el Señor le está dando mucho de su abundancia si el Señor le está dando poco de su pobreza como aquella viuda de las 2 blancas, que no dio de lo que le sobraba, sino que dio ¿qué? Todo lo que tenía. Muy bien, muy bien. Entonces eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hoy seguimos en el capítulo 15 y en el versículo 10, porque después de que el Señor les dijo esto a los escribas, a los fariseos, después de que les dijo esto a los fariseos, entonces noten lo que hace en el versículo 10. Dice, luego Jesús convocó a la multitud y les dijo, escúchenme y entiendan. Al decir convocó, quiere decir que les pidió que se acercaran. Les pidió que se acercaran. Era importante para él que se acercaran y prestaran atención a lo que iba a decir, porque quería que entendieran claramente el punto que iba a hacer. Y es un punto muy importante, era un punto importante en aquel entonces por lo que los fariseos practicaban y hacían, y es un punto muy importante para nosotros hoy, porque hay fariseos modernos que son igual que los fariseos de aquel tiempo, y saben que siempre los ha habido y siempre los va a haber. Así es que tenemos que prestar atención para que cuando los fariseos de nuestro tiempo tengan alguna crítica o algo que hacer en el contexto de lo que estamos viendo aquí, nosotros también tener cómo contestar o cómo defendernos, si es que ese es el caso. Entonces, escúchenme y entiendan, versículo 11, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces, muy importante aquí, y está usando aquí una ilustración, haciendo una ilustración. Sí, y ahorita vamos a hablar más de ello, pero no vamos a tomar esto como todo, ¿verdad? Nada de lo que entra en nuestra boca nos va a contaminar, y etcétera, y solamente todo lo que sale de nuestra boca nos va a contaminar. Vamos a verlo ahorita más adelante. Ahora, tenemos que tener cuidado con no quedarnos aquí en que lo que contamina al hombre es lo que entra por su boca, porque todos sabemos que hay cosas que pueden entrar en nosotros por medio de nuestros ojos, por medio de nuestros oídos, por medio de nuestras bocas, ¿sí? Que definitivamente nos contaminan o nos hacen impuros delante de Dios. Eso es obvio, ¿no? Nadie lo puede alegar. Tenemos cosas como pornografía, tenemos cosas como drogas, tenemos cosas como más comunes, chismes, tenemos cosas como canciones, ¿verdad? Esas canciones que hablan de una manera que denigran a la mujer o que hablan de violencia o que hablan de drogas o que hablan de alcohol, etcétera. Sí, tenemos chistes que se llaman colorados, ¿verdad? Dentro en México se les llaman como charras, ¿sí? Albures, con mucho innuendo dado hacia la sexualidad, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son cosas que nos contaminan definitivamente, y debemos de cuidarnos de estas cosas porque están en todos lados, ¿no es cierto? Están en la televisión, se oyen en el radio, la música que mucha gente escucha,
etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas porque contaminan nuestros oídos, ¿no es cierto? Contaminan los oídos de los niños, contaminan los oídos de los jóvenes, porque llegan a imaginarse lo que están escuchando o se imaginan hacer lo que están viendo en la televisión, y eso los contamina porque todas estas cosas les da una idea de lo que es la vida real, completamente tergiversada, completamente torcida, ¿sí? Entonces a alguien le gusta ver pornografía y cree que la relación de marido y mujer debe ser como lo que pasa en la pornografía. Y déjeme decirle que no es así. Sí, el Señor dice a través de su palabra en Hebreos que es bendito el lecho no mancillado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? El lecho en el cual no se comete nada inmundo, el lecho en el cual todo se hace como Dios manda. Ahora, muchas personas preguntan, ¿hay niños aquí? ¿Hay jóvenes? Muchas personas preguntan, ¿qué está permitido? ¿Verdad? Y déjenme decirles, escuchen con cuidado lo que les voy a decir ahorita. Está permitido lo que los dos cónyuges han decidido que es correcto delante de Dios. Y no está permitido nada que haga incómodo a uno de los cónyuges o que cause algún daño físico a alguno de los cónyuges. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas como la pornografía, las drogas, sí, las drogas cambian completamente la mente, la manera de pensar. Terminan friendo el cerebro de las personas al punto en el que se pierden completamente. Cambian el físico. Sí, cambian el físico. He conocido gente adicta al cristal, qué bárbaro. A los 25 años son unos viejitos completamente desgastados, el pelo completamente canoso, etcétera, por todos los químicos que le ponen a la metanfetamina. ¿Sí? Los chismes. Ay, pastor, los chismes, por favor. ¿Serio? ¿Alguna vez ha recibido un chisme y eso cambia totalmente la imagen que tiene usted de la persona de la cual se le dijo el chisme? Sin ir a comprobar si lo que se le está diciendo es cierto o no. Cambia su imagen de la persona de la cual se le está hablando al instante. ¿En serio? Eso fue lo que hizo. Ay, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Sabe qué debe hacer con esa gente chismosa? A ver, vente, vamos a preguntarle a ver si es cierto porque no lo puedo creer. No, ni le digas que yo te dije. Se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Sabe qué? Corte a esa persona. ¿Sí? De nuevo, las canciones que denigran a las mujeres, que hablan de drogas, que hablan de alcohol, que hablan de violencia, chistes, charras, albures, etcétera. Debemos de cuidarnos de estas cosas, porque esas cosas entran en uno a través de los ojos, a través de los oídos, y estas cosas nos contaminan, ¿sí? Nos contaminan delante de Dios. Y no es que nos contaminen delante de Dios, porque la palabra de Dios dice muy claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero en un momento dado, cuando hacemos estas cosas, se rompe la comunión entre nosotros y Dios, porque luego entra la vergüenza, luego entra la culpabilidad y luego entra ese sentir de que ¿cómo me voy a acercar a Dios si acabo de apagar la computadora después de lo que acabo de ver? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si acabo de estar ahí de chismoso o chismosa, según sea el caso, con la hermana fulana de tal, hablando de la hermana sutana, etcétera? ¿Cómo voy a ir con el Señor si el Señor? No. Ahora, vamos a ver más adelante, sí, que de lo que se está hablando aquí es de los alimentos en particular y de comerlos con las manos lavadas o sin lavar. Pero la cosa no eran los alimentos, sí, la cosa no eran los alimentos. Sí, el problema era el énfasis que los fariseos ponían en las ceremonias y tradiciones externas que no les servían para nada y no se cuidaban de lo que había dentro de ellos. Se cuidaban mucho de las apariencias entonces. Sí, tenían que tener el vestido, los vestidos que usaban como fariseos limpios, pulcros. Sí, tenían que tener sus flecos largos, más largos que todos los demás. Tenían que ponerse su shal de oración si se acercaban al templo para poder orar. Sí, se preocupaban de que todo estuviera en su lugar. ¿Conocen a alguien así que te tiene que preocupar que todo esté en su lugar? Hasta el último cabello en su lugar. Y si no está su cabello en el lugar perfecto, no sale. Por eso a mí me gusta la moda de ahora. Sí, me gusta.
Se pone uno el menjurje en el pelo y se lo alborota todo y ya. ¿Anda peinado o no anda peinado? Este caos tiene un método, ¿ok? No es nada más así al aventón. Se tiene uno que... ¿verdad? Entonces ellos se preocupaban mucho por lo externo. Es como ahora preocuparse por traer ropa de marca o usar ciertos maquillajes de marca nada más. Sí, nada de Maybelline, ¿verdad? Porque y si alguien usa Maybelline, lo siento mucho, ¿ok? Fue lo primero que se me vino a la mente, ¿verdad? Entonces se preocupa mucho por lo externo, se preocupa por la fachada, se preocupa por lo que se ve. ¿Verdad? Me acuerdo de mi papá, cuando me río así es porque me acuerdo de mi papá y algo que mi papá me decía. Entonces quiero que le den completo crédito a mi papá y no a mí por lo que voy a decir ahorita, ¿verdad? Y si ofende a alguien es mi papá, no yo, ¿ok? Me acuerdo cuando mi papá nos mandaba a limpiar nuestro cuarto. Nos mandaba a limpiar nuestro cuarto pues quitar la ropa sucia y todo eso. Y usted sabe que para un adolescente guardar la ropa y guardar la ropa sucia es echarla debajo de la cama donde nadie la vea, ¿verdad? Me acuerdo que echábamos cosas debajo de la cama, atrás del closet, cerrábamos las puertas, etcétera, etcétera. Y luego iba a inspeccionar, porque mi jefe era inspector, ¿verdad? Quería inspeccionar nuestro fruto a ver si era bueno o malo. Y siempre encontraba el cochinero que escondíamos. Y estas son palabras literalmente de él, ok, por favor. Quizás en nuestro tiempo sean palabras que ya quizás es, ¿verdad? Pero esto era lo que él decía. ¡Qué bárbaro! Ustedes están como las viejas cochinas cuando las visita la suegra. Nomás donde va a ver la suegra, nomás eso limpian. Y andaba sacando el garrero y todo. Échenlo a la ropa sucia, pónganse a lavar, trapeen el piso, porque el piso de la casa de mi mamá es de puro cemento, porque ya saben que en Mexicali ha sido un calorón de los 1000 demonios, y en el verano el cemento es bien fresco, ¿verdad? Pero así nos decía, estos eran los fariseos. Se lavaban la cara, se lavaban las manos, se aseguraban que las franjas de su shal de oración estuvieran perfectamente alineadas. Todos se preocupaban por todo eso, pero no se preocupaban y no se cuidaban de lo que había dentro de ellos. Se preocupaban mucho por lo que los demás veían. Se preocupaban mucho porque los demás los vieran como personas piadosas, pero no se preocupaban tanto por ser personas piadosas. ¿Sí? No nos debemos de preocupar tanto porque la gente nos vea como que somos personas de tal carácter. Debemos de buscar ser personas de ese carácter. Si queremos ser piadosos, vamos a portarnos piadosamente. Si queremos ser misericordiosos, vamos a portarnos misericordiosamente. Si queremos que se nos vea como espléndidos, vamos a dar con esplendidez, vamos a ayudar con esplendidez. Pero no cuando todos estén viendo para aparentar, ¿verdad? Que somos algo que no somos. Porque sabe que podemos engañar a mucha gente, pero el que en realidad cuenta, la opinión de quien en realidad cuenta es de quién, de Dios, y Él nos ve tal y como somos, como los miró aquí. Entonces se preocupan mucho por lo que los demás veían y porque los demás los vieran como personas piadosas, pero no se preocupaban tanto por ser personas piadosas. Hay una estación de radio, estaba platicándolo con algunas hermanas el viernes. Hay una estación de radio que tiene algo que dice así más o menos: en este mundo hay mucha gente amable. Si no encuentras a ninguno, tú sé la persona amable. ¿Ok? Entonces tenemos que ser lo que decimos que somos. Sí, que la gente sepa lo que puede esperar de nosotros en cuestiones de cristianismo, en cuestiones de piedad, en cuestiones de ser dadivosos, en todo aspecto. Vamos a hacer lo que somos, porque saben que del que deberíamos de escondernos, o del que querríamos escondernos, de él no nos podemos esconder. Así es que, de nuevo, como dice mi mamá, hay que enseñar el cobre. Ay, no que de repente salga el cobre de repente movido por alguna circunstancia o algo y esto es quien.
verdaderamente es, ¿verdad? Ahí en su Biblia, lean por favor en Mateo 23, unas cuantas páginas hacia la derecha, en Mateo 23, los versículos 27 y 28, Mateo 23, 27 y 28. Ahí Jesús les dice a los escribas y los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por afuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Este es el Señor Jesucristo. No me lo imagino diciendo estas palabras así en un tono de voz así templado, así calmado, así controlado. Me lo imagino, hipócritas. Sí, me lo imagino así como que, ok, esta fue la gota que derramó el vaso. Y así es como me lo imagino yo. ¿Sí? Pero les dice claramente, son como sepulcros blanqueados. ¿Han visto los sepulcros blanqueados? Sí. Con el parque que está enfrente de la casa de mi mamá, cada primavera llegaban los jardineros con baldes de cal. ¿A ustedes no les pasaba eso en sus colonias? No, yo soy el único betarrón ya. Llegaban con las baldes de cal y pintaban los troncos de los árboles. Todos los troncos de los árboles a cierta medida pintados con cal. Pues miraba uno el parque y qué bárbaro, ¿verdad? O es como aquí cuando el pasto se seca y lo pintan de verde. ¿No han visto a la gente pintándolo de verde? ¿Sí? Eso es lo que eran los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. Y mis hermanos, que no se diga eso de nosotros. Y saben que no tiene por qué poder decirse eso de nosotros si somos genuinos. Si somos genuinos en Cristo. Ser genuinos en Cristo no quiere decir que somos igual que Él. Ser genuinos en Cristo quiere decir que somos lo que somos como somos quien somos, pero estamos seguros de que en Él la justicia de Dios ha sido impuesta sobre nosotros, a pesar de lo que somos. Por lo tanto, no tenemos miedo de ser quien somos. ¿Sí? ¿Cómo dice la canción? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Gracias a Dios. ¿Verdad? Algunas personas están pensando: gracias, Señor, que no me parezco al pastor. Qué bárbaro. El viernes vino mi hija al salón de clases donde estaba enseñando, porque se me llevan las llaves. Y todos, ay, su hija, y acá viene de acá porque se va a casar y todo eso. Y me dicen, ¿cómo se parece a usted? Alguien me dijo, ¿cómo se parece a usted? Le digo, sí, ya sé, pobrecita. Le pedí a Dios que con el tiempo se le quitara, pero no me contestó. No, pero está bien bonita mi hija, está bien bonita. ¿La conocen? Sí, ¿a poco no está bonita? Gracias. Se agradece lo fingido como si fuera realidad. Ok, sigamos. Versículo 12 dice: entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Noten la preocupación de los discípulos. Estaban con Jesús, lo habían oído enseñar, lo habían oído decir tantas cosas duras también a ellos y a los demás. Lo habían visto sanar gente, lo habían visto multiplicar el pan, etcétera, etcétera. Y cuando dicen esto, ¿cuál es la preocupación de los discípulos? Que los fariseos se hayan ofendido. Ahora pregunta, ¿ustedes creen que el Señor sabía que los fariseos se iban a ofender por sus palabras? ¿Se quedó callado? De todas maneras las dijo, ¿verdad? La verdad siempre va a ofender a alguien. La verdad siempre va a ofender a alguien. Por eso como cristianos tenemos que tener cuidado que no digamos la verdad así tajante como es siempre, porque vamos a ofender a gente que probablemente o que quizás pudiera con una palabra de amor, de gracia y misericordia se pudiera haber acercado al Señor. Pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, pero tenemos que decir la verdad y bañada en gracia. Porque Juan capítulo 1 nos dice que Jesús vino con verdad y con gracia. Les digo por qué, porque la verdad sin gracia es muy difícil de recibir, ¿no es cierto? Si se nos dicen nuestras verdades así como la gente puede decírnoslas, se siente feo, ¿a poco no? Se siente así como que wow,
esa es la opinión que tienes de mí, qué bárbaro. No, no es mi opinión, muchos otros creen lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Le ha pasado, verdad? Sí, no, no sé, pero en fin. Por esto tiene que ir cubierta con gracia. El Señor Jesucristo venía con verdad, y la verdad era que la humanidad merecía ser castigada por su pecado. Amén. Esa era la verdad. ¿Cuántos hubieran sobrevivido si hubiera llegado con la pura verdad? Pero vino con verdad y gracia. Y por su gracia todavía sigue habiendo personas que se acercan a Él, que lo reconocen como Señor y Salvador y se salvan de la ira de Dios. Sí, entonces así es como debemos decir nosotros, debemos decir la verdad pero con gracia. Pero advertencia, aun cuando lo digamos con gracia, de todas maneras va a haber gente que se va a ofender. De todas maneras va a haber gente que se va a ofender. Eso no quiere decir que no debemos decir la verdad. Amén. En el versículo 13, Él les respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Toda planta que mi Padre Celestial no haya sembrado, o plantado, será arrancada de raíz. Ahora aquí pudiéramos decir, está hablando de los fariseos en particular, está hablando de ellos, de su grupo, etcétera, etcétera, pero creo que va mucho más allá. Va mucho más allá, no nada más de los fariseos. Creo que está hablando acerca de las diferentes corrientes de enseñanza que había en aquellos tiempos, porque recuerden, estaban los fariseos que creían en la resurrección de los muertos, estaban los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, estaban los fariseos que porque Roma les diera su apoyo y los protegiera, estaban dispuestos hasta para pagar tributos, a pagar tributos a los romanos. Estaban los saduceos que no querían tener nada que ver con Roma. Había muchas corrientes de enseñanza. Entonces no está hablando nada más de los fariseos como tales, sino que está hablando de todas las diferentes corrientes de enseñanza que pudiera haber, que había habido y que sigue habiendo, que no vienen del Padre. Que no vienen del Padre. Todas ellas, porque no han sido plantadas por el Padre, ¿sí? Van a ser arrancadas de raíz o van a ser desarraigadas. Sí, cantamos un canto arraigados, ¿verdad? Y hablamos de estar arraigados en su palabra, etc. Bueno, pues las enseñanzas que no vienen del Padre van a ser desarraigadas, van a ser sacadas desde la raíz. Esto me recuerda cuando trabajaba en el campo allá en el Valle Imperial y trabajaba en la descarga del betabel. ¿Cuántos saben lo que es betabel? ¿Cuántos saben lo que es la descarga del betabel? La descarga del betabel, se siembra el betabel y luego empiezan a brotar las plantitas y luego tiene que pasar uno. Ahora ya son más benévolos los patrones, ahora usan un asadón largo, pero en aquel tiempo usábamos lo que se le llamaba el cortito, que era un asadón como de 18 pulgadas y andaba uno agachado todo el tiempo, ¿sí? Y andaba entre los surcos enlodados, ¿sí? Cortando lo ancho del asadón entre planta y planta, cortando lo ancho del asadón entre planta y planta, desarraigando las plantitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si crecían todas juntas, se iban a estorbar y el betabel no iba a poder crecer. ¿Sí? Entonces me imagino aquí cuando trabajaba en la descarga del betabel. ¿Sí? Y lo que se nos está diciendo aquí es que el Señor va a descardar o va a desarraigar todo aquello que los judíos en aquel tiempo enseñaban que no estaba de acuerdo con lo que la palabra de Dios decía. Y así los betabeles, que en este caso nosotros vamos a ser los betabeles, ¿ok? Nosotros vamos a ser los betabeles, así los betabeles van a poder crecer frondosos y saludables. Todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene de la palabra de Dios, todo lo que no está claramente escrito en la palabra de Dios, no interpretado por alguien como tal o cual cosa, sino que está escrito claramente, explícitamente escrito en la palabra de Dios, o implícitamente escrito, pero respaldado por un número de escrituras que nos presentan la misma situación. Tenemos que desarraigarlo de nuestra vida, aunque sean tradiciones, aunque no tenga nada de malo que sean tradiciones. ¿Sí? Aunque sean enseñanzas que no tienen nada de malo que las enseñanzas, pero que no van de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, todos los falsos maestros, todas las falsas enseñanzas tienen que ser sacadas desde la raíz. ¿Sí? Porque esos mandatos, esos reglamentos de hombre no están arraigados ni en Dios ni en la verdad de la palabra de Dios. Y así quienes quieren aprender acerca de Dios lo pueden hacer y así crecer saludables dando buenos frutos.
A veces el cristiano no da buenos frutos, no necesariamente porque la semilla que fue plantada no sea buena, la semilla que está siendo plantada es buena. No necesariamente porque la tierra, porque a menudo que la gente señala que tú eres de la tierra buena, que tú eres de la tierra que es de espinos, que tú eres de la tierra. No, a veces la tierra puede ser buena, sí, pero lo que usamos para abonarla, lo que usamos para ayudar a la planta a crecer y dar fruto, es pura basura. Es basura, no es la palabra de Dios. Sí, son ideas y filosofías y enseñanzas de personas que le meten suficiente de Cristo a su enseñanza como que parezca cristiano, suficientes menciones de algún libro de la Biblia y de versículos, etcétera, etcétera, y capítulos como que parezca cristiano, pero cuando se ve en realidad en sus profundidades el ministerio al cual estamos escuchando, se vuelven en un montón se vuelve paja. No hay nada de sustancia en ello. Nos hacen sentir emoción por el momento, pero luego que pasa la emoción, ya estuvo, se acabó. No hay nada de qué agarrarse ahí. Entonces todas esas enseñanzas tienen que ser desarraigadas para que el cristiano pueda dar fruto. Porque puede ser tierra muy buena, puede ser tierra muy fértil, pero está abonando la tierra con pura basura. Y entonces, ¿qué va a pasar con la planta que se abona con pura basura? Se va a perder. ¿Sí? En Juan capítulo 15, comenzando con el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que quiere decir rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces quizás el Señor nos está hablando a algunos de nosotros ahorita y nos está diciendo: ¿estás escuchando lo que se te está diciendo? Hay cosas que tú estás permitiendo en tu vida que no te sirven para nada para llevar buen fruto. Y los tengo que podar esas cosas, tengo que quitar esas cosas. Sí, estás ahí. Eres un pámpano, eres una rama, estás pegada a la vid. Sí, está bien. Pero tienes un montón de hojas que no producen, tienes un montón de cosas a tu alrededor que te están estorbando para producir el fruto que quiero que produzcas. Y es cuando el Señor agarra las tijeras y ¿qué hace? Y a veces duele, ¿no es cierto? Yo imagino a las parras, porque yo trabajé también piscando uva, qué bárbaro. Piscando espárragos, descargando betabel, piscando tomate, piscando melón, pichando sandía. Acá está su verdura marchanta. No es cierto, no es cierto. Pero, también en las parras, piscando uva y podando las parras. Y me las imaginaba las parras gritando. Pensaba en las escrituras y me las imaginaba las parras gritando. Cuando les quitábamos todas, llegábamos y había un montón de ramas y les quitábamos todas las ramas hasta que quedaban bien cerca de la parra misma. Y luego unos meses después volvíamos y estaba cubierta de hojas y abajo de las hojas cubierto de uvas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. De nuevo, no quiere decir que no estemos produciendo porque no somos buena tierra. Quiere decir que no estamos produciendo porque estamos abonando nuestra tierra con cosas que no ayudan a producir fruto. ¿Ok? Entonces esto debe hacernos examinarnos a nosotros mismos para ver si quizás nosotros estamos haciendo lo mismo que los fariseos, tratando de imponer sobre los demás cosas basadas en tradiciones que no están arraigadas en la palabra de Dios. Porque podemos volvernos fariseos y adoptar ciertos comportamientos y ciertas costumbres y ciertas tradiciones y cierta manera de ver las cosas y tratar de imponerlos sobre los demás, aun cuando estas no sean claramente arraigadas en la palabra de Dios o que no esté claramente escrito en la palabra de Dios que es algo bueno o no. O si lo que buscamos también es imponer sobre los demás, lo que buscamos imponer sobre los demás se aparta de algún grado de la verdadera intención de su palabra. Esto es lo que dice, pero en esta situación quizás nos quiera decir esto, a lo mejor puede decir esto si lo vemos de esta manera. Cuando se le está tratando de buscar la forma de, porque a veces nos convertimos en abogados, ¿verdad?
Vamos a ver los programas de los abogados. ¿Han visto algún programa de abogados en que a todos le encuentran la manera de torcerlo? Ok, pero ¿qué quiso decir? ¿Cuál fue la inflexión de su voz? Y cuando lo dijo, ¿estaba bajo la influencia o no? Porque estaba bajo la influencia, entonces podemos decir que es inocente porque estaba loco. Y así nos volvemos nosotros. Señor, sí lo veo claro, pero ¿y qué tal si en esta situación? ¿O qué tal si por acá? No, cuando está claro, está claro. Y si está claro y no hay para dónde hacerse. ¿Sí? Entonces, debe ser la luz de la palabra de Dios que debemos usar para probar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras reglas y nuestros reglamentos. Debemos medirlas, debemos alumbrarlas, todas estas cosas con la palabra de Dios para que no vayamos a caer en el error de los fariseos. ¿Ustedes creen que los fariseos estaban convencidos de que estaban hablando por Dios? Completamente convencidos. Completamente convencidos que estaban hablando de parte de Dios, completamente convencidos que estaban usando la ley correctamente, completamente convencidos de que el pueblo podía confiar en ellos para seguir sus enseñanzas, porque al fin de cuentas ellos eran los fariseos. Que fariseo básicamente quiere decir apartado, que en el Nuevo Testamento es santo. ¿Sí? Entonces ellos creían que estaban en lo correcto, pero viene el Señor y dice: ¿saben qué? No están tan correctos. Sí, lo que están obedeciendo son tradiciones, lo que están obedeciendo son costumbres que han adoptado a través del tiempo, pero no están obedeciendo la palabra. No están obedeciendo la palabra. Entonces los discípulos dicen: Jesús, ¿y te diste cuenta que se ofendieron estos cuates por lo que dijiste? Digo, ten más cuidado con tus palabras, por favor, Señor. Y el Señor les dice: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada, arrancada de raíz. Y en el versículo 14 dice: déjenlos. No traten de corregirlos, no traten de decirles por qué ellos están equivocados y ustedes están en lo correcto o yo estoy en lo correcto. No traten de defenderse, déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué les va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Ambos caerán en el hoyo. Entonces noten que el Señor no les dice: pues vayan y díganles que la están regando. No les díganles que ustedes andan con el maestro y que el maestro les ha enseñado algo completamente diferente a lo que ellos enseñan. Déjenlos. Si se suponía que los sacerdotes, los escribas, los fariseos eran los líderes espirituales de los judíos. Ellos eran los líderes espirituales de los judíos. Era a quienes los judíos veían para recibir dirección espiritual, para saber qué pensaba Dios acerca de las diferentes cosas de las diferentes temas o situaciones que ellos llevaban con estas personas, para que les ayudaran a descifrar qué es lo que Dios hubiera querido que hicieran en esa situación. Pero si ellos mismos no tenían idea del camino que llevaba a conocer el corazón de Dios, ¿cómo iban a guiar a otros a Dios? ¿Sí? Nosotros estamos encargados del ministerio de la reconciliación y estamos encargados de llevar a otros a Dios. Para poder llevar a otros a Dios, ¿qué tenemos que conocer? El camino a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que yo soy el camino. Entonces tenemos que llevar a la gente a Cristo para que por medio de Cristo ellos puedan llegar a Dios. Pero si nosotros mismos no conocemos a Cristo, si nosotros mismos no conocemos el camino, ¿cómo vamos a dirigir a otros? ¿Cómo? ¿Sí? Necesitamos un GPS espiritual, ¿verdad? ¿Y saben cuál es ese GPS? La palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, ¿sí? Reveladas y explicadas a nosotros, no por medio del pastor, aunque el pastor de vez en cuando dice una que otra cosa digna de escuchar, pero por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Tenemos GPS cristiano. Debemos aprender a usarlo. ¿Cuántos saben usar su GPS en su carro? 1, 2, 3. En el teléfono.
Está difícil a veces, ¿no es cierto? Yo a veces quiero que la cosa hable y no habla. Y ya cuando me arranco, no quiero que hable. Y ahí está diciéndome en dónde dar vuelta. Y ya sé a dónde voy, ya para qué me dices. Tenemos GPS cristiano. Lo tenemos en la pantalla, la palabra de Dios. Y en el cielo tenemos, y en nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no puede alguien ciego guiar a otro ciego a donde tiene que ir. Sí, en Proverbios capítulo 4, el versículo 19, Proverbios 4, versículo 19, dice, el camino de los impíos es como ¿qué? Como la oscuridad. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. El camino del impío es como la oscuridad. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Se andan dando de topes contra la pared y no saben ni qué pared ni por qué, pero andan dando de topes, pero siguen aferrados a cruzar, a seguir de frente, pase lo que pase. Sin escuchar instrucción, sin escuchar consejos, sin escuchar dirección. Sí, así lo he hecho siempre, así es que así lo voy a seguir haciendo, aunque me salgan cuernos en la frente de tanto golpe que me he puesto. Sí. ¿Alguna vez no, mejor no levanten la mano, piénsenlo nada más. Así me hizo Dios, así soy. O mi preferida, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. De esa leche me dieron a comer cuando estaba chico y ¿sabes qué, carnal? Te ves medio cornudo, es tiempo de que dejes de darte contra la misma pared. Vas a quedarte loco. ¿Sí? Y entonces eso era lo que los fariseos hacían. Noten lo que dice Juan en Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 6. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, hablando del Señor, hablando de Dios, y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. No podemos estar en tinieblas y pensar que estamos teniendo comunión con Dios. Es imposible, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y los fariseos creían que tenían comunión con Dios, pero no es posible. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas. Versículo 15 de Mateo 15 dice, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿tampoco ustedes han podido entender? Y les da la explicación, versículo 17. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa por la letrina? No creo que se necesite explicación, ¿verdad? Entonces todo lo que se echa a la boca llega al estómago, se echa a la letrina. Pero luego noten lo que dice en el versículo 18. Pero lo que sale de la boca, sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Vean ustedes, están tan preocupados por lavarse las manos de diferentes formas, están tan preocupados porque no contaminarse por dentro con los microbios de quienes hubieran podido tocar sus alimentos antes que ustedes. Están tan preocupados porque todo se vea tan puro y en ustedes. Pero no se preocupan por lo que sale de su boca. No se preocupan de que lo que sale de su boca es lo que tienen en el corazón. Y a nadie le gustaría que le dijeran que en el corazón tiene malos deseos y homicidios o adulterios o fornicaciones, etc. A nadie le gustaría eso. Yo no creo que a ninguno de ustedes les gustaría. A mí no me gustaría que me dijeran eso. Así, no. Pero les digo una cosa, esas son parte de las cosas que hay en mi corazón que he descubierto. Si nadie se levanta un día pensando, hoy voy a asesinar a alguien. Alguien de ustedes se levantó pensando, hoy voy a asesinar a alguien. Y camino acá no mataron a ningún cristiano porque se les atravesó en la calle o porque iba muy despacio o porque iba muy recio. No maldijeron a nadie. ¿Sí? Nadie se levantó hoy pensando, hoy voy a cometer adulterio. ¿Sí? Pero vieron algo, vieron a alguien, han estado viendo cosas que no deben estar viendo y se imaginan. Okay, eso es lo que contamina. Fornicaciones.
Sí, que quiere decir cualquier relación sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? Robos. No, pastor, yo no soy ladrón. ¿Se ha comido alguna media docena de uvas mientras anda caminando por el mercado antes de llegar a la caja registradora sin pagarlas? ¿Cómo se le llama eso? Digo, falsos testimonios, algo que no era cierto, que se dijo de alguna persona o algo. No sé, blasfemias. Nadie despierta cada día pensando en cometer una de esas cosas. Pero todos sabemos que todas esas cosas, si somos honestos con nosotros mismos, existen en nuestro corazón en un momento dado. Y nos estamos preocupando por lavarnos las manos antes de comer. ¿En serio? Digo, no estoy diciendo que ya no se laven las manos, ok, no me malentiendan tampoco, ¿verdad? Porque su esposa o su mamá los va a poner regañada. Pero estoy diciendo, nos estamos preocupando por ese tipo de cosas en lugar de preocuparnos por lo que sabemos que hay en nuestro corazón y que de vez en cuando se asoma y sale y decimos, pero Señor, ¿cómo si yo ya creí que ya había vencido eso? Yo pensé que ya no iba a tener esa clase de pensamientos, yo pensé que ya no iba a decir ese tipo de palabras, yo pensé que ya todo eso estaba en el pasado. Ahí está. Y las circunstancias correctas en el momento correcto pueden producirlo inmediatamente. En Mateo capítulo 12, unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, ahora Mateo capítulo 12 y el versículo 34, el Señor les dijo esto a los mismos tipos de personas: generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla, lo que la boca habla sale de la abundancia de lo que tienen en su corazón. Y no es algo nuevo, es algo que a través de la historia el hombre, es un problema que siempre ha tenido el hombre, ¿sabían ustedes? Es más, ¿por qué destruyó Dios el mundo por medio del diluvio? ¿Se acuerdan por qué lo destruyó? ¿No? Ok, les voy a decir, chequen. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo que el mal. Por eso destruyó Dios la tierra por medio del diluvio. Por lo que había en el corazón del hombre. Porque a lo que había en el corazón del hombre. Profeta Jeremías nos dice en Jeremías 17:9, Jeremías 17:9 nos dice: el corazón es engañoso y perverso más que ¿qué? Que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y la respuesta es yo, dice el Señor. El Señor conoce nuestro corazón. ¿Qué caso tiene que tratemos de esconder todo lo demás si el Señor conoce lo que hay verdaderamente en nuestro corazón? Sí. De nuevo, hay muchos que se preocupan de los hábitos externos, lo que comen, lo que beben y otras cosas así. Y no nada más lo que comen ellos y lo que beben ellos, sino lo que comen otras personas y lo que beben otras personas. Lo que practican, no solamente ellos, sino otras personas. Y deberían de preocuparse más de las palabras que salen de sus bocas, porque muchas veces con esas palabras que se hablan, sí, hacen más daño en contra de Dios y de su pueblo que por lo que entra por su boca, sus ojos o sus oídos. Esto es de lo que está hablando el Señor Jesús aquí en cuanto a los fariseos. Y desafortunadamente el énfasis de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús y a menudo en los nuestros, sí, es poner ese énfasis en estas cosas externas, no en las cosas internas que contribuyen a la verdad, la justicia y la piedad. Sí. A eso es a lo que se está refiriendo aquí el Señor. Y este es uno de esos puntos serios que el Señor tenía para sus discípulos y para los que los estaban oyendo y para nosotros también como seguidores de Él. De que Él se preocupa de lo que está dentro, no tanto por lo que está afuera. Es fácil ponerse guapo por fuera, ¿no es cierto? Un baño y si no hay tiempo, un montón de perfume, ¿verdad? Ropa limpia, bien planchada, viejita, pero, ¿verdad? Se peina uno un poco, una lavada, ¿verdad? Se mira uno bonito, ¿a poco no?
Bueno, ustedes, yo no. Yo soy de los que cree que el hombre es como el oso. Entre más feo, más hermoso. Así es que... Pero es fácil ponerse bonito por fuera, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal por dentro? ¿Qué tal por dentro? Si noten lo que les dice en el versículo 20. Estas cosas, las que salen del corazón, son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina, y yo pongo entre paréntesis, ceremonialmente a nadie. El comer con las manos sin lavarse no contamina a nadie ceremonialmente. ¿Sí? A nadie. ¿Sí? Si entran aquí con las manos sin lavar, no nos vamos a devolver a su casa. ¿Cómo saber que no se las lavaron? Y luego por eso ponemos allá gel allá afuera, para que si no se les olvidó, agarren un poco de gel, ¿verdad? Y así podemos saludarnos, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que a él le preocupa. Sí, y esto es un poderoso recordatorio de la razón por la cual Dios está tan interesado en que le entreguemos nuestro corazón. Está tan interesado en que le entreguemos nuestro corazón. No nuestro tesoro, no nuestro talento, no nuestro tiempo. Todo eso viene después, cuando somos movidos por el Espíritu Santo. Pero lo primero que Él quiere es que le entreguemos el corazón, porque Él quiere transformarnos de adentro para afuera. Él quiere transformarnos de adentro para afuera. ¿Sí? Y nosotros solos, nosotros por nosotros mismos, no podemos cambiar si no somos cambiados de adentro para afuera. De nuevo podemos cambiar lo externo y hacernos ver bien, pero lo único que puede llevar a cabo ese cambio de adentro para afuera es Dios. Y para que eso suceda, el hombre, la mujer, para que eso se pueda llevar a cabo, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. De eso es de lo que se trata el nuevo nacimiento. No en hacernos mejores. Estaba predicando el pastor del ministerio en inglés la semana pasada, creo que el cristianismo no se trata de que Dios nos haga mejores cristianos, se trata de que Dios nos transforme completamente. Y la transformación viene cuando nacemos de nuevo. Y sin ese nuevo nacimiento no podremos ver el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús una noche para preguntarle, ¿qué onda? En Juan capítulo 3, están leyéndome la mente. Juan capítulo 3 y el versículo 3, dice: Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que nace de agua y del Espíritu no puede entrar, que el que no nace de agua, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando habla de agua no está hablando del bautismo, ¿ok? Después si quieren platicamos acerca de eso. Que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos que nacer del Espíritu. Ir al Señor, que Él nos dé la habilidad para poder nacer de nuevo. Y esto era lo que el Señor quería desde cuando acabó con el mundo por medio del diluvio. Este era el propósito del Señor, de comenzar con Noé y con su familia, porque Noé era un hombre que Dios mostró gracia para con él, porque era íntegro. ¿Sí? Y Él quería comenzar un nuevo mundo con la raza humana que Él ya había creado, pero transformada. Sí, pero tenemos que ir al Señor para que nos transforme. Profeta Ezequiel escribe en Ezequiel capítulo 11, los versículos 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. El Señor hablando aquí, dice Dios hablando aquí: pondré en ellos un corazón y un espíritu, ¿qué? Nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible, para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Aunque es el Antiguo Testamento y está hablando del profeta, Ezequiel, de todas maneras esto nos concierne a nosotros, porque eso es lo que Jesús vino a hacer, hacernos criaturas nuevas. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. En Hebreos capítulo 10, los versículos 16 y 17, dice: el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes ¿en dónde? En su corazón, y las escribiré ¿dónde? En su mente. Y luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es lo que trae el perdón de Dios, es lo que trae la regeneración, el nuevo nacimiento, la transformación de la cual Dios nos hace partícipes. Quizás no estemos ahí ahorita. Quizás algunos de nosotros no estemos en ese lugar ahorita. Quizás estemos un poco apartados, un poco, no sé, fuera del camino, para un lado, para el otro. ¿Saben qué? No hay problema. No hay problema. Lo único que tenemos es ir con Dios. Tenemos que ir con Dios, decirle: Señor, por favor. No me siento como que estoy siendo esa persona de la cual estamos hablando en tu palabra hoy. Me siento que soy como los fariseos. Me siento que lo estoy haciendo todo nada más para que la gente piense que soy, pero no soy. Y yo sé dentro de mí lo que verdaderamente soy, y no hay nada que yo pueda hacer. Estoy teniendo una tremenda lucha por ser lo que tú quieres que sea, pero no puedo. Quizás ese sea el caso. Lo único que tenemos que hacer es, como David, ir delante de nuestro Dios, confesar nuestro pecado. David en Salmo 51, los versículos 10 al 12, y voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Salmo 51, versículos 10 al 12. David aquí clamando al Señor, le dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego noten lo que le pide: devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Devuélveme el gozo. David había perdido el gozo de la salvación por lo que había hecho. Estaba triste por lo que había hecho. Quería volver a sentir gozo al reunirse con el pueblo de Dios en el templo. Quería volver a sentir gozo al cantar cantos de alabanza y de adoración a su Señor. Quería volver a sentir gozo en su presencia, pero sabía que no estaba en donde debía estar. Y lo que hace no es ir a esconderse, no es ir a meterse debajo de una piedra, no es ir a tratar de esconderse en la oscuridad para que nadie lo ve. Sale a la luz y clama a Dios y dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. ¿Saben que eso es lo único que tenemos que hacer aquí hoy? Eso es lo único que tenemos que hacer. Ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Ir delante de Dios a pedir perdón y Él nos perdona. Ir delante de Dios a decir: Señor, necesito de tu espíritu. Crea en mí un corazón limpio. Ayúdame a volver a sentir lo que sentí al principio, cuando comencé a caminar contigo, cuando era ese tiempo del primer amor, cuando era ese tiempo en el que abriste los brazos y me recibiste. No me despidas de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Dame gozo, Señor. Dame gozo. Hoy podemos salir de aquí todos completamente gozosos si tan solo tenemos ese mismo corazón de David. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, que nos enseñas con tanto amor, con tanta gracia. Nos muestras claramente, oh Dios, a través de las páginas de tu palabra y por el poder de tu Espíritu, lo que como hijos tuyos podemos y debemos hacer si es que nos hemos desbalagado de
tu presencia o hemos de alguna manera perdido el camino. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta tarde a clamar como David. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor. Danos hoy un espíritu de rectitud. Ayúdanos a no salir de aquí sin haber sentido el toque de tu mano, sin haber escuchado esa voz, ese silbo en nuestro oído, diciéndonos todo está bien. Yo conozco tu corazón. Te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Sé las luchas que tienes. Sé los problemas con los que estás lidiando. Algunos son serios. Pero envía a mi Hijo Jesús a morir clavado en la cruz para que tú tuvieras acceso directo conmigo. Confiesa tus pecados. Pídele a Dios que haga en tu vida y en tu corazón lo que solamente Él puede hacer. Si hubiera alguien entre nosotros o en línea, Facebook o YouTube, que todavía no ha nacido de nuevo, el único que puede dar el nuevo nacimiento es Cristo. Si es que ahorita ahí donde está, donde sea que esté, clame a Él. Clame a Él. Pídale perdón. Simplemente confiese. Esté de acuerdo con Dios de que lo que está haciendo, lo que ha hecho, es pecado delante de Él. Y pídale que comience esa nueva transformación de adentro para afuera. Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia. Te damos honra, gloria, alabanza, adoración. Tú eres el único digno de recibirlo. Abrimos nuestra boca, levantamos nuestras manos y presentamos nuestro corazón delante de ti. Haznos por la sangre de Cristo una vez más aceptos en tu presencia. Y danos un espíritu que esté dispuesto a obedecerte en todo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...